vamos a continuar con nuestro curso de Primera de Corintios. Hemos avanzado hasta el capítulo 12, sí, creo que es hasta el 12. Sí, vamos entonces a pasar al capítulo 13. Capítulo 13. Ok, el capítulo 13 de Corintios es un capítulo bien hermoso que tiene una posición dentro de esta carta importante. Nosotros tenemos que recordar que estamos estudiando una carta. No podemos perder de vista que estamos estudiando una carta. Nosotros tenemos una mente que clasifica todo, que ordena todo, que pone punto A, punto B, punto C y luego punto C1, C2, C3 y comenzamos como a sistematizar el conocimiento, a clasificarlo y a, hacer archivos mentales de las cosas y se nos olvida las relaciones que tiene una cosa con la otra. O sea, se nos olvida que esto es una carta, que comenzó el apóstol Pablo hablando de unas problemáticas que él está tratando de corregir y al mismo tiempo no solamente está corrigiendo, sino que también está sancionando. El apóstol Pablo está actuando como apóstol en su autoridad apostólica, en su sabiduría, en la autoridad que tiene, porque él tiene una revelación clara de las cosas, en la autoridad que tiene sobre las iglesias. Y ya vimos, por ejemplo, cuando él aborda el tema del matrimonio, de los divorcios, vimos cómo él mismo dice, yo no hago esto, no es una obligación, no es una cosa, sino que se convierte a veces en un consejero, pero en otras áreas se convierte en una autoridad que dice, es así, y si no es así, está mal. Pero ya desarrollando toda la problemática, que es una problemática que tiene que ver mucho con la carne. Cuando decimos carne, no sé si de pronto captamos el significado. Cuando decimos carne, pues el significado que yo capto de carne es el ego. Esa necesidad de sobresalir, de imponerme, mi naturaleza caída, eso es mi carne. La necesidad de ser yo, la necesidad de autoafirmarme, la necesidad de que me vean, la necesidad de que me reconozcan. Entonces todo eso es la carne y estamos viendo de principio a fin de la carta una iglesia supremamente carnal, enfocada en las discusiones teológicas, en las discusiones doctrinales, enfocada también en el placer de la carne, pero unido a una presunción doctrinal, es decir, son ese tipo de personas que escudriñan mucho acerca de la gracia y acerca de la libertad del creyente, y cuando ya tiene unas convicciones profundas acerca de la gracia y de la libertad, que de verdad que son una doctrina real, hemos sido libertados, hemos sido perdonados, aceptados, estamos completos en Cristo, no tenemos que estar con una santurronería diciendo yo no toco esto porque esto es pecado, yo no miro para allá porque esto es pecado. O sea, Dios quiere librarnos de eso y que vivamos una vida real de libertad. Esa vida real de libertad, por supuesto, en otras cartas el apóstol Pablo la resume como una vida en la que somos guiados por el Espíritu Santo, no amarrados por legalismo de no toques, no mires, no hagas, todo ese legalismo, y Dios viene con su Santo Espíritu a libertarnos de ese legalismo y a llevarnos a una vida en la que somos guiados por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es no andar en temor de si esto es bueno o esto es malo, sino ser dirigidos con gozo hacia lo que es mejor. O sea, es como que el mismo Espíritu de Dios nos inspira a hacer lo correcto en una situación y en cualquier situación, y no nos sentimos esclavizados ni obligados a hacer lo correcto, sino que nos fluye el hacerlo por causa del Espíritu que está en nosotros. Entonces, dentro de esa libertad puede haber cierto envanecimiento, no de esa libertad, sino de comprender doctrinal, intelectualmente esa libertad. O sea, cuando yo comprendo mi posición en Cristo, la comprensión es intelectual, y esa comprensión
si yo no soy el tipo de persona que se humilla todos los días ante Dios para ver su propia debilidad, me puedo envanecer. Es decir, entonces soy una persona libre, yo no ando por ahí, ¿cómo es que se llama? Restringiéndome la vida de todo porque yo entiendo mi libertad en Cristo. Todo eso generó una presunción. ¿Cuál presunción? Pues una presunción que los llevó al libertinaje, porque realmente ese concepto de que la salvación está completa y todo les impidió tomar decisiones acerca de la fornicación, tomar decisiones acerca de si comían o no comían carne sacrificada a los ídolos, o sea, tomar un poco de decisiones, y entonces lo que reinaba era como la jactancia de quién sabe más doctrinalmente hablando y quién es más libre doctrinalmente hablando como para comportarse maduramente. Entonces, todas esas cosas, aunque sean posiciones correctas teológicamente, producen algo con lo que Satanás sale ganando. Porque es que no importa si es la verdad, no importa si es la verdad, si tu bandera es la verdad, pero esa bandera de la verdad te llena de orgullo, de autosuficiencia y te hace mirar a los demás con desprecio, ya Satanás ganó. Aunque tú tienes la verdad. No hay ninguna mentira, no hay ningún engaño, tú estás proclamando una verdad teológica fundamentada en la Biblia, pero esa proclamación que tú haces de esa verdad te llena de jactancia, te llena de orgullo, te llena de soberbia y caes en lo que el apóstol Pablo llama la condenación de Satanás. Eres de doctrina sana, eres de posiciones correctas, pero tienes orgullo y no lo sabes, porque el orgullo es la cosa más horrenda que hay. El que lo tiene no lo ve. Eso es como el humilde, el que se cree humilde, nada más por el hecho de creerse humilde, pues no lo es. Si nosotros asumimos que el orgullo es la enfermedad de nuestra alma y estamos pilas con el orgullo. Hay gente que está orgulloso de sus ayunos, hay gente que está orgulloso de no ayunar. Hay gente, o sea, que no depende de exactamente qué es lo que haces, sino de cómo te percibes a ti mismo con base en lo que sabes y lo que eres. Entonces, con todo lo que el apóstol Pablo ha dicho y ha corregido acerca de las divisiones, de las jactancias, de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, de nosotros sabemos que los ídolos no son nada, luego si los ídolos no son nada, pues qué tanto es que yo me coma una carne que ha sido sacrificada a un ídolo si yo soy una persona razonable, y por qué una persona me va a quitar la libertad diciendo que yo estoy adorando ídolos. Entonces, todo ese conflicto y toda esa pelotera creada personas arrogantes, altivas, prepotentes, que despreciaban a los demás hermanitos, a los hermanitos que de pronto no son muy instruidos en la palabra de Dios. Luego viene la parte de los dones que vimos. Entonces, los dones no son premios, los dones no son premios, los dones son regalos inmerecidos de Dios. Cuando una persona tiene el don de profecía no es porque se lo ganó, es porque al Espíritu Santo en su soberana voluntad le dio la gana de darle el don de profecía a esa persona. No podemos creer, esperar, con base en lo que dice la Biblia, que una persona con don de profecía o que una persona que habla en lenguas o una persona que tiene palabra de ciencia sea más espiritual que una que no lo tenga. Porque estaríamos diciendo que los dones del Espíritu Santo no son dones sino premios. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Entonces no podemos evaluar la espiritualidad ni la estatura espiritual de una persona por los dones que tiene. Pero cuando esa persona es carnal, cuando esa persona tiene arrogancia, cuando esa persona tiene orgullo en su corazón, el don va a ser su bandera de batalla. Con ese don ella va a exhibir lo que ella quiere, con ese don esa persona se va a imponer sobre los demás y va a usar ese don para autoafirmarse y para sobresalir. Entonces, todo lo que hacían en la iglesia de Corinto, o la iglesia que estaba en Corinto, todo lo que hacían estaba manchado por la arrogancia, estaba manchado por la altivez, por el envanecimiento espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, y ustedes están envanecidos, y dentro tienen un pecador, y ese pecador está viviendo con su madrastra, y ustedes están envanecidos ¿de qué? Dice, ¿de qué? De lo mucho que saben, de los dones que tienen, de todas las profecías, de todas las lenguas, de todo. Entonces, ¿cómo llega una iglesia que es sana en su doctrina, que está llena de dones, que está llena de todas las cosas, a ser la peor iglesia que hay? De todas las cartas que el apóstol Pablo, esta y la iglesia de Galacia son las peores. ¿Por qué?
porque es que no cuidamos el corazón. No cuidamos el corazón, cuidamos la mente, cuidamos la teología, cuidamos la doctrina, cuidamos el hacer, cuidamos el que dirán, cuidamos el ministerio, cuidamos muchas cosas, pero no cuidamos el corazón. Entonces, en medio de todo ese caos, el apóstol Pablo está diciendo que él nos muestra un camino mejor. En el versículo 31 del capítulo 12, él hace una introducción a una exposición que él va a hacer. Y es increíble porque básicamente este sí es el verdadero discurso del apóstol Pablo cuando dice, ustedes lo tienen todo, pero no tienen amor. Solo que él lo hace con amor. Es decir, todas las evidencias anteriores han llevado al apóstol Pablo a la necesidad de predicarles acerca del amor, que debe ser algo elemental en nuestras vidas, porque realmente nuestra salvación es el producto del amor. Pero él dice, tenemos que mirar este asunto que es el camino más excelente y es el camino que ustedes han ignorado. O sea, ustedes se han ido por la doctrina, ustedes se han ido por los dones, ustedes se han ido por todas estas cosas, pero de todos los dones que hay, de toda la doctrina, ojo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, entre ser perfecto en la doctrina, entre estar lleno de dones, entre estar lleno de sabiduría y de inteligencia, el mejor camino que puede tomar un cristiano es el crecer en el amor. Este es un discurso del apóstol Pablo, está aquí en la mitad. Él de la manera más sutil le está diciendo, ¿sabe qué? A ustedes les faltó lo más importante, les faltó el amor. Y el amor es el camino más excelente que debe seguir un creyente. Y cuando hablamos de que el amor es un camino excelente, no estamos hablando de un amor que es una nube que llega o una nube que pasa, es algo que se desarrolla. Así como yo tomo la decisión de estudiar y de prepararme para que mi doctrina esté fundamentada en la palabra, para que mi formación teológica sea correcta, sea bíblica, así yo también tengo que tomar la decisión de crecer en el amor, porque el amor, como nos lo presenta el Señor Jesucristo en su palabra y como nos lo presenta Dios, no es un sentimiento ni es una emoción, no es me caes bien o me caes mal, es una decisión. Es una decisión y no solamente es una decisión, sino que lo muestra aquí como un camino, es decir, lo muestra como un entrenamiento. Tenemos que entrenarnos para el amor, es una disciplina. Y en la medida en que nos entrenamos y nos disciplinamos para amar, por supuesto, nuestro corazón va a desarrollar unas formas mayores de amar. Y ese es, según el apóstol Pablo y según la Biblia, el camino más excelente, el camino más seguro al crecimiento espiritual. Vamos entonces a mirar la preeminencia del amor y leemos los primeros 3 versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ok, en esos 3 primeros versículos el apóstol Pablo nos está diciendo que no sirve de nada tener los mejores dones, que no sirve de nada tener el mejor ministerio, que aún no sirve de nada lo que yo entrego tanto a los pobres, a la iglesia, a todo. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y una persona puede repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres y entregar su cuerpo para ser quemado y al mismo tiempo no tener amor? Sí, claro. Hay gente que se suicida para ser famoso, ¿sabían? Hay gente que se suicida por orgullo, exacto. Hay gente que hace una cantidad de cosas solamente para que lo vean. El móvil no está en las necesidades de los demás, sino en la necesidad que yo tengo de atención. Y por eso la persona es capaz de entregar su cuerpo para ser quemado, pero es que quiere pasar a la historia como un héroe. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para ser famoso. Jesucristo murió en la cruz del Calvario porque de esa manera podía comprar nuestra salvación. De esa manera podía saldar nuestras deudas. De esa manera podía cambiar nuestro destino. De esa manera podía limpiarnos y arrancarnos el pecado. Dios, el Señor Jesús, hace lo que hace por un propósito que está fuera de Él mismo.
¿Que eso lo va a llevar a la gloria? Sí. Todo lo que hacemos por los demás nos lleva a la gloria, sí. Todo lo que hacemos para Dios nos lleva a la gloria, sí. El asunto es que ¿quién define si lo hacemos por los demás o lo hacemos por nosotros mismos? El único que puede evaluar eso es Dios. Y el apóstol Pablo hace una evaluación y dice, todo lo que ustedes están haciendo no es fruto del amor. El amor está centrado en el bienestar de los demás. Y todas estas obras que están aquí están centradas en la autoafirmación, en yo mostrar que soy una persona buena, en yo mostrar que soy una persona valiosa. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo oro todos los días, yo ayuno todos los días. Todo eso es lo que está diciendo, ahí está, pero no tienen amor y no sirve de nada. Ni los dones, ni la sana doctrina, no sirve de nada. Lo mismo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia en ser evaluada en el Apocalipsis, dice, yo sé que tú puedes identificar a los falsos profetas, yo sé que tú has trabajado arduamente, yo sé que te da rabia y que no puedes soportar a los falsos maestros. Yo sé que has sufrido, yo sé que has trabajado, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. O sea, lo que te mueve no es el amor. Lo que te mueve no es el amor. Y eso hace que todo lo que hagas no sirva de nada, sea inútil. Todo lo que haces es inútil. Si no tenemos el amor como el móvil de todas nuestras acciones, todo lo que hagamos es vano. No sirve para nada, no sirve para nada. Desde barrer el piso hasta preparar un café, si el amor es lo que me mueve, si el amor es el que me mueve, esa es una obra preciosa que glorifica a Dios. Si hay un interés centrado en el yo, que es lo que me mueve a hacer cosas que aparentemente son buenas, entonces lo que estoy haciendo no me va a servir absolutamente para nada. Continuemos entonces con el carácter del amor. Vamos, Santi, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok. Si se dan cuenta, esta descripción parece más bien la descripción de una persona, no de un sentimiento. Es la descripción del carácter del Señor Jesucristo. Es la descripción del carácter de una persona. Cuando decimos que una persona, o cuando evaluamos a una persona para ver si tiene amor, este es el listado del carácter de una persona que ama. Una persona que ama es sufrida, es benigna, no envidia. Tú sabes, cuando ve que algo bueno le pasó a alguien, no le da rabia, no se molesta, se alegra de que alguien tenga cosas buenas o que a alguien le pasen cosas buenas. Dice, el amor no es jactancioso, el amor no comienza por yo. Yo nunca hago esto, yo siempre soy así, es que a mí me gusta, es que yo soy una persona, es que yo. El amor no es una conversación marcada por el yo. Es muy fácil reconocer el amor. El amor está en el tú, en el preocuparme por lo que tú piensas, por lo que tú dices, por lo que a ti te gusta. El amor sale del yo y conecta con otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque a veces vemos personas que son tan amorosas, pero no leemos su diálogo o su monólogo. Porque la gente que no tiene amor no tiene diálogo, sino monólogo. ¿Te has sentado al lado de una persona que solo habla de sí misma? Una persona que siempre dice yo nunca, yo siempre, yo estoy, yo no sé qué, yo no sé cuándo. Estaba pensando en estas cosas y hay un texto en la Biblia donde el apóstol Pablo advierte acerca de los tiempos peligrosos. Dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué son tiempos peligrosos? Dice porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Y todas las teologías o falsas teologías de las iglesias apóstatas, y por supuesto la psicología, la antropología y la sociología, pero ahora estamos hablando del evangelio, del falso evangelio de las iglesias, todas apuntan a hacer que crezca tu amor propio. Eso no es lo que nos enseñan siempre, que te debes amar a ti mismo,
¿Y por qué la Biblia dice que cuando venga una generación de hombres que llaman a sí mismos será un tiempo peligroso? Bueno, resulta que los psicólogos descubrieron ahora una enfermedad o un perfil, no recuerdo la palabra que ellos usan, según ellos lo descubrieron y está súper de moda, y es un trastorno, exacto, gracias, el trastorno narcisista. Entonces eso es como lo último en Guaracha, o sea, eso es lo último. Entonces ahora cualquier problema se reduce a que tú tienes una madre narcisista o un esposo narcisista o tú eres narcisista. Y ese es el descubrimiento. ¿Han escuchado la palabra que ahora está súper de moda? Y eso no, pero es que eres narcisista y que no sé qué. Lo descubrieron ahora, pero eso es viejísimo. Eso es viejísimo. El narcisismo es prácticamente el estado de la caída del ser humano. El yo, esto, yo pienso, yo no sé qué, yo no sé cuándo. Yo estoy siguiendo un caso que me llamó profundamente la atención de un doctor, un médico cirujano plástico, de apellido Valdivieso, de Medellín, que era el médico de una familia en particular por años, y una chica de la familia, una mujer relativamente joven con su esposo y un bebé, a ella se le ocurrió, empezó con el cuento de que la nariz estaba fea y que se quería corregir la nariz, y total que fue donde el médico de su familia, o sea, un médico que conocía, y pues le dijo que se quería corregir la nariz y que patatín y patán, que su nariz para allá, que su nariz para acá, y como le tenía confianza al médico, pero ella comenta que el problema está en no ser guiados por el Espíritu Santo. El problema está en tomar una decisión y ahí voy para adelante y lo que yo quiero es esto. Entonces ella tomó la decisión de arreglarse la nariz. Perfecto. Si una persona tiene la nariz torcida y tiene la posibilidad de arreglársela, ojo, yo no tengo nada en contra de eso. Si la apariencia de su nariz la está afectando y tiene los medios para arreglársela, pues que se la arregle. Gloria a Dios. Ese no es el problema. Yo no estoy cuestionando eso. Estoy cuestionando es que ella decide que este médico, pero ahora que pasan todas las cosas, ella dice todo lo que nota. Entonces ella describe la personalidad del médico junto con su esposo, de que van al consultorio y el médico comienza a hablar de sí mismo y a contar historias que prácticamente podríamos titular las aventuras del doctor Valdivieso. O sea, cuando tú hablas con una persona y quieres evaluar su conversación y al final de la charla, si fueron 15 minutos, 1 hora, 2 horas, o te pasaste la tarde con ellos y tú nunca pudiste hablar porque ni te preguntaron ni nada, pero la persona simplemente se sació en hablar de sí misma de tal manera que toda la conversación se puede titular las aventuras de esa persona. Estás frente a un narcisista, no tienes que ir a buscar un psicólogo, no tienes que buscar un psiquiatra. Este es un narcisista, una persona que solamente se ve a sí mismo y tú estás ahí enfrente y él no puede ver. No sé si tú te has dado cuenta, pero hay personas que de pronto tú estás impaciente porque te tienes que ir, siguen hablando. A veces tú miras para otro lado y ni siquiera se dan cuenta que estás mirando para otro lado. Y yo, y yo esto y yo lo otro. Entonces, ella dice, nosotros sí notamos que cuando llegamos al consultorio, él habla de yo, y todo lo que él ha hecho, todas sus historias son contando historias de él, y cuando le decimos algo, nos ignora por completo. Yo noté eso, pero me pareció que era porque es un hombre de muchísima experiencia, porque es un hombre muy inteligente y había que escucharle todo eso. Entonces ella sí notó cosas desagradables desde un principio. Una de las cosas que hizo el doctor fue decirle que esa operación era tan sencilla para él, que la podía hacer ahí en el consultorio, violando todos los parámetros. Entonces, viendo eso, y en especial a ese médico, que ya eso está en todas las redes, ya tiene hasta un cargo en la sociedad de la federación de no sé qué, de no sé cuándo. Bueno, el asunto es que estos son los tiempos peligrosos y estamos llenos de eso, porque el amor ya no existe. Es decir, cuando un hombre y una mujer se casan y juran amor, no están jurando
que van a tener la misma pasión, que van a tener el mismo entusiasmo, que van a seguir viendo mariposas. No, lo que están jurando es un compromiso, que es el sentido del amor. Me comprometo a amarte. Más allá de si me caes bien o me caes mal, si huele rico, si huele feo, si me gusta o no me gusta. Es un compromiso que yo adquiero y las personas ya no se están forjando en ese compromiso. Es decir, no, si llegado el momento ya no me caes bien, ya no me gusta tu apariencia, ya no me siento bien hablando contigo, ya no vibro, ya no sueño, simplemente agarra tu maleta y te vas. Entonces, la desaparición del amor como una norma de vida, como un camino de sacrificio, porque aquí dice que el amor es sufrido. Tú no puedes amar sin sufrir. ¿Entiendes? No puedes amar sin sufrir, porque el amor es la muerte de tu yo, de tus intereses, de tus gustos, en función de hacer feliz a otro. Ese es el amor. Es sacrificar tu necesidad para poner la necesidad del otro en primer lugar. Jesucristo sacrificó su gloria para ir por nuestra miseria y nuestro pecado. Esa es la esencia del amor. Por eso dice que el amor es sufrido. Usted no piense ni sueñe que el amor es una alegría. No. El amor es una invitación al sufrimiento, y si no, no tienes vocación ni tienes amor, porque repito, si tú amas a una persona, todo lo que esa persona pueda hacerte o decirte te va a doler. Si no, no la amas. ¿Quiénes te pueden hacer daño? Tus hijos, tu esposo, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Casi nadie más te puede hacer daño. Y si te hace daño, tú lo superas fácil. Pero ¿cuáles son las cosas que no superamos? Las decepciones de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros... O sea, eso es un dolor, es un cuchillo que se atraviesa en el corazón. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que proponen ahora? ¿Qué es lo que propone la psicología ahora? Pare bola a nadie, vive tu vida, tienes que estar empoderada, ese es su problema, eso es su situación, allá él con su cuento, no te involucres, no le pares bola, no, hay una cosa que tiene que ver con la salud emocional, es decir, que yo no me voy a ir al piso, no me voy a ir a deprimir, no me voy a tirar del balcón por lo que hagan mis hijos, sí, pero yo tengo que estar capacitada para sufrir. El que ama tiene que aprender a sufrir. El que ama tiene que aprender a confiar. El que ama tiene que aprender a no envidiar, a no jactarse, a no envanecerse, porque todo envanecimiento, que yo esto, que yo sé más que tú, que yo lo hice primero, que yo pensé, viste, te lo dije, todo eso es contrario al amor y destruye la relación. Entonces, dice ahora el carácter del amor, que tiene que ser el carácter de la personalidad del que ama. El que ama tiene que sufrir. El que ama tiene que soportar. El que ama tiene... Ahora, el amor es un sacrificio así sin son ni ton. No, porque el amor también es una fuerza que transforma. También es una fuerza que quebranta. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros, o sea, cómo Dios nos atrae hacia Él, nos atrae a través de la cruz. Y la cruz del Señor Jesucristo, que es su perdón, que es su gracia, es una manifestación de amor infinito, que cuando la persona la logra comprender, se rinde ante Dios. Podría recordarles muchos eventos, muchos pasajes, por ejemplo, la historia de David Wilkerson con Nicky Cruz, la manera como él escribe en su libro, palabras textuales, él dice, yo me enamoré de esa alma, dice David Wilkerson, yo me enamoré de esa alma, o sea, de Nicky Cruz, el jefe de las pandillas más terribles de Nueva York. Y él dice, es que yo lo quería a él, yo no quería a los demás ladrones ni a los demás delincuentes. Él dice en su libro, yo me enamoré de esa alma y yo la perseguía. O sea, David Wilkerson perseguía a Nicky Cruz, enamorado de esa alma, en el sentido en que Dios pone amor en nuestros corazones por las personas.
Y no había una exposición teológica elaborada del Evangelio. No había un mensaje completo. O sea, no tenía el folleto de buena persona, no tenía ningún tratado, no tenía un curso de evangelismo explosivo, no tenía nada. Tenía una fuerza interna llamada amor que lo llevaba a perseguir a Nicky Cruz en las ollas podridas y exponiendo su vida hasta que de tanto perseguirlo, un día se lo encontró, dice, se metió como en esos sótanos que hay en los edificios de Nueva York como sin salida, donde se meten a fumar, a hacerte cuanta barbaridad, y él se metió detrás, donde dice que no cojas por ahí, y él se mete detrás, y el hombre se voltea, Nicky Cruz se voltea con un cuchillo y le dice 50.000 vulgaridades y maldiciones, pastorcito de tal, y con el cuchillo le dice, déjame tranquilo porque te voy a picar en cuadritos. Y la respuesta de David Wilkerson la conocemos, dice, aunque me piques en cuadritos, cada cuadrito te va a seguir diciendo lo mismo. Nicky, Cristo te ama. Nicky, Cristo te ama. Ahí fue la conversión de Nicky. Entonces, no es un amor que te lleve ay, pobrecito, abusaron de él. No es que te dejes abusar, no es que te dejes maltratar, es que sepas amar, sepas sufrir, el ser amado sin ser correspondido, con la esperanza de que tu amor va a vencer, así como el amor de Cristo nos venció a nosotros, que tampoco lo amábamos y tampoco lo buscábamos. Pero un día el amor de Cristo nos venció. Entonces, el carácter del amor. Luego viene la superioridad del amor. Superioridad del amor en cuanto a ¿qué? A todos los dones que hemos visto. A todos los dones que hemos visto. Versículo 8 al 13, Santo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Que el amor es superior, ¿por qué? Porque el amor es eterno. Todos los dones con los que hemos sido dotados para hacer la obra de Dios son temporales, son mientras dura la obra de Dios. Pero el amor es eterno, el amor es para siempre. Dios dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor frente a mi ministerio, frente a la predicación, frente a la enseñanza, frente al conocimiento, es perfecto, es completo. Por ejemplo, yo me puedo esforzar en el conocimiento, pero siempre el conocimiento va a ser parcial. Yo nunca voy a poder conocerlo todo. Nunca voy a poder saber todas las cosas. Lo mismo sucede con todos los otros dones. Son dones que son imperfectos. Yo puedo tener una palabra de profecía y puedo inclusive estudiar la profecía bíblica y estudiar todo el libro del Apocalipsis, y mi estudio y mi comprensión del libro del Apocalipsis podrá ser grande, pero siempre será incompleta, imperfecta, siempre. Nunca voy a poder descifrar por completo. Hasta que no se cumpla todo lo que hay en el Apocalipsis, no vamos a saber realmente si Cristo viene antes del milenio, después del milenio, antes de la tribulación, después de la tribulación. No lo vamos a saber realmente. Son posiciones, pero todas esas posiciones teológicas tienen un margen de error. Entonces está diciendo que el conocimiento es parcial, tiene un margen de error. Todos los dones son parciales, tienen un margen de error. Lo único que es perfecto, completo y eterno es el amor. El amor, el amor. Y si esto es así, entonces así como yo me esfuerzo en los dones, me esfuerzo en el conocimiento, me esfuerzo en el discipulado, en el crecimiento espiritual, me tengo que esforzar en el amor. Me tengo que esforzar en el amor, porque el amor es la madurez. Dice, cuando yo era un niño, pensaba como niño. Si nosotros somos maduros en la fe, tenemos que ser maduros en el amor. Maduros en el amor. Aprender a amar. Aprender a amar.
No, si me hacen, yo le hago. Si no me hacen, yo no le hago. Si me mira, yo lo miro. Si me saluda, lo saludo. Eso no es amor. Eso no es amor. Aprender a amar es crecimiento. Aprender a amar es madurez. Dejar de ser niño. ¿Qué es lo primero que aprende el niño? Las palabras primeras que aprende un niño es yo y mío. Mío, 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 mío. Siempre agarra el tetero, mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Hay que darle duro para que suelte y comparta. No, todas las peleas de peladitos son. Eso es niñez. El mío es el sello de la inmadurez. La palabra mío es el sello de la inmadurez. El desprendimiento de todo y la entrega de todo es la señal de la madurez y eso se llama amor. Por eso que él dice, cuando yo era un niño, pero ahora no soy niño, ahora soy un hombre. El hombre de Dios sabe amar, sabe entregar, sabe despojarse y sabe rendirse. Eso es crecimiento. No importa, hermanos, si no hay amor, en vano le predico a mi familia. Escuchen. ¿Por qué nuestras familias no se convierten? ¿Por qué nuestras familias no se pueden convertir? Porque nosotros estamos predicando de la manera equivocada. Mi familia conoce mis fallas, conoce mis errores. Yo tengo un déficit porque yo le he fallado a mi familia. Porque antes de Cristo era una persona injusta, tramposa, mentirosa, igualita que ellos. Y también participé de todo. Entonces yo de buenas a primeras dice que en nombre de mi nueva fe yo no puedo venir a decir tú estás en pecado, la Virgen María es del diablo, esos son ídolos. La misma Virgen a la que yo le recé, a la que juntas íbamos así para la ¿cómo se llama? Para la novena, para la procesión, y todos íbamos felices. Y ahora yo en mi nueva fe lo único que hago es un despliegue de orgullo. Despliegue de orgullo y de arrogancia intelectual a la que la Biblia no me ha llamado. Entonces dice que se convierte, entre comillas, no sabemos que se convierte en qué, porque es que ese es el problema. Se convierte en qué una persona que pasa de ser un mentiroso, un ladrón, un lo que sea, un común y corriente, un hombre o una mujer que falla, que miente, que llega tarde, que incumple promesas, y pasa de ser juez de toda la casa. Y entonces esa virgen que tienes ahí, eso es idolatría. Eso detrás de cada virgen hay un demonio y eso no sé qué. Eso, por eso es que estamos así, por la virgen esa. Es que mira, lo que pasa es que tú ahora te vas para el carnaval. Sí, pero si tú dices, pues si toda la vida hemos ido al carnaval y ahora qué pasó. No, eso es del diablo. Eso es del diablo. Aquí no, nadie más va para el carnaval porque eso es del diablo. Y entonces me convierto en un juez. Ve, si la que nació de nuevo soy yo. Yo no puedo ponerle la mente a la demás gente. Ellos siguen siendo lo que yo era. ¿Cómo los puedo conquistar? ¿Cómo los puedo conquistar? La Biblia dice claramente, pero es que no somos bíblicos en eso, somos religiosos, fanáticos, locos, hipócritas, y por eso no nos ganamos a nuestra familia, sino que la espantamos. No, la Biblia dice cómo lo conquisto, con aquellas cosas que solamente le pertenecen a Cristo. El que conquista las almas de su rebaño es Cristo. ¿Y cuáles son las cosas que le pertenecen a Cristo? La humildad, la mansedumbre, el amor, el servicio, la entrega, el sacrificio. Eso es lo que hay que hacer para que en mi casa se vuelvan a Cristo. Eso es lo que hay que hacer para que la gente crea que me encontré con Jesucristo. Pero si yo me convierto en juez de las personas con las mismas que salía de rumba y ahora ya son del diablo y yo soy de Dios, eso es arrogancia pura, hermano. Eso es arrogancia pura. Que yo muestre con mi conducta ese amor, esa entrega. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Si alguien te pega, pon la otra mejilla. Bendice a los que te maldicen. Si alguien necesita un favor de que lo acompañes a llevar una carga una milla, ves con dos. O sea, esa es la transformación. Esa es la transformación en tu casa. ¿Te quieres ganar a tu familia? Bueno, antes cuando te pedían un favor, no lo hacías. Ahora haces ese y haces más. Y eso sí es sorprendente. ¿Viste qué le pasó? Ay, no, mira que yo necesito que laves el carro. Ay, no, esa es la oportunidad de mostrar a Cristo. Ve que yo necesito que arregles la nevera. La nevera
reventada ahí, o necesito que cambies el foco, o necesito que barras el piso, o necesito que no sé qué. Ahí es donde tiene que salir Cristo. Pero por favor, si yo me siento a abanicarme y a decir que la salvación es por fe, no por obras, como te enseñaron allá, eso es pura soberbia. Y podré estar diciendo la verdad, pero el espíritu con el que lo estoy haciendo es satánico. No está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, nadie se convence ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Se convence de lo del diablo, de rabia, de celos, de ira, y se convierte la casa en una contienda. Y tú dices que tú estás siendo perseguido por tu fe. No, estás siendo perseguido por tu arrogancia, por tu altivez, por tu carnalidad, por tu incapacidad para amar como Dios te está diciendo que amemos. Repito, todas esas cosas son índices de niñez espiritual. El cristiano maduro ama, el cristiano maduro sirve, el cristiano maduro da, el cristiano maduro entrega, y de esa manera se gana las almas. Nosotros no nos comportamos bien y luego Cristo nos perdonó. No, Cristo nos perdonó cuando estábamos en pecado. Cristo nos amó estando en pecado. No hubo una condición, dejas el pecado y serás salvo. No, primero fuiste salvo, después dejaste el pecado. Pero cuando a nosotros nos pasa, cambiamos la película y queremos que los demás arreglen su vida cuando nosotros la teníamos peor que ellos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el concepto. Primero es el amor. El amor es la fuerza más poderosa con la que Dios nos conquistó. Dios no nos conquistó con la ley, Dios nos conquistó con el amor. Bueno, pasemos entonces a otro tema, que es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. Aquí tenemos otra situación, y yo no sé, parece que el apóstol Pablo hubiese adivinado que este don iba a tener tanto problema. Parece que él hubiera adivinado, con toda seguridad, pues el Espíritu Santo lo sabía, acerca de la problemática. Este es un don como cualquier otro. El hablar en lengua es un don del Espíritu Santo como cualquier otro. Pero dada la relevancia que le han dado, el palo que le han dado, los ataques que ha tenido el hablar en lengua, se ha convertido en una herramienta de división en la iglesia. Y entonces, en torno al don de hablar en lengua, se forman dos bandos eclesiásticos. Los que se dedican a ridiculizar, a anular y contrarrestar y negar el don de las lenguas, y los que las exageran y las ridiculizan de otra manera, es decir, usándolas en desorden, en locura, en desenfreno. Y este capítulo nos habla de el equilibrio que hay, o sea, de cuál debe ser la actitud correcta hacia el hablar en lenguas, independientemente de que usted hable o no hable en lenguas. Usted debe tener una actitud correcta hacia las lenguas si usted es cristiano. O sea, la persona que viene de afuera puede tener una actitud incorrecta y está en su derecho porque no entiende. Pero la persona que está dentro de la congregación debe tener la actitud correcta hacia el hablar en lengua. Vamos entonces a mirar primero las ventajas y desventajas. Esta parte es muy larga, no la vamos a leer toda. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Él lo que está diciendo aquí es que el problema de hablar las lenguas en medio de la congregación es que la congregación se queda sin entender qué fue lo que dijo, porque son otras lenguas. Y entonces el intelecto de las personas o la mente de las personas no es ministrada. Eso es lo que está diciendo, que hay una desventaja en el uso de las lenguas en medio de la congregación. Hay una desventaja. No es un pecado, no es una falta, no es un error, no es un acto de irreverencia que tenga que ser castigado porque un hermanito habla en lengua. No, que hay una desventaja cuando hablas en lengua en medio de la congregación. La desventaja es que los demás no entienden qué son.
Ya, es como que si vas a alguna parte y te hablan en inglés o te hablan en chino o te hablan en japonés, la desventaja es que no entendiste, pero no es un pecado, porque te están hablando en ¿qué? En el idioma de ellos. Que tú no puedes decir, usted me está hablando en chino y me estoy ofendiendo porque me está hablando en chino y usted tiene que hablarme, usted es un atrevido en hablarme en chino. Usted no puede molestarse porque alguien habla en chino, o sea, no es pecado que las personas hablen el idioma que tienen. De tal manera que tampoco es pecado que una persona hable en lenguas, pero el apóstol Pablo, para efectos de orden, de consejo, está diciendo, tengan en cuenta que hay una desventaja al hablar en lenguas en una congregación y es que los demás no entienden. Así que eso es toda la argumentación del apóstol Pablo, que los demás no entienden. Pero él está diciendo algo claro de las lenguas, que las lenguas tienen un propósito, como todos los dones del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo tienen como propósito edificar la iglesia. Todos. Todos los dones del Espíritu Santo edifican. Todos los dones edifican. Solo que unos edifican a nivel personal, íntimo, a solas, y otros edifican a nivel congregacional. Ahí es donde está la diferencia que hay que examinar. Las lenguas sin interpretación edifican el alma, el espíritu de la persona que ora en lenguas. No es cierto que las lenguas sean un invento, que sean del diablo, que sean no sé qué. No es cierto. El apóstol Pablo dice, le doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que todos ustedes. Entonces, él está diciendo sencillamente que el hablar en lenguas hay que utilizarlo correctamente y que si no hay nadie que pueda interpretar esas lenguas, mejor hable en lenguas a solas, porque el que habla en lenguas dice a sí mismo se edifica, es decir, hay una edificación. Mire, si usted hace un estudio del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras, y más que todo a lo largo del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que en el proceso de la oración, el Espíritu Santo es un ayudador. Y la Biblia habla de que Él intercede con gemidos indecibles, es decir, que tiene una forma de interceder por los santos que no consulta con mi intelecto. Es decir, el Espíritu Santo conoce las necesidades de Waldir, conoce las necesidades de Alex, conoce las necesidades de Santiago, de Sibonelli y de todos los que estamos aquí, más que cualquiera de nosotros. Si yo comienzo a orar por Santiago y posiblemente no tenga idea que él esté atravesando por una crisis espiritual, emocional, o que haya un peligro de las tinieblas, o que el mismo diablo esté ensañado en hacerle caer, yo comienzo a orar por él y yo intelectualmente no puedo, desconozco totalmente una circunstancia espiritual, emocional o que pertenece a su interior, pero el espíritu tampoco me la va a revelar, así como un mago, porque es que ese es el problema, que a nosotros lo que nos gusta es la brujería, la magia, que el espíritu nos diga, nos revele y nos diga, Santiago tiene problemas con la novia. La novia lo va a hacer caer. Eso sí nos gusta. Entonces nosotros venimos al día siguiente donde Santi, el espíritu, así te dice Jehová. Deja a esa niña porque te va a hacer caer. Ay, eso sí nos fascina a nosotros. Esa película es la mejor película que hay. Pero al Espíritu Santo no le gustan esas películas porque el Espíritu Santo no anda exhibiendo gente de esa manera como lo hacen algunas personas. El Espíritu Santo simplemente te ayuda a orar por esa persona, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, conoce el interior de la persona y conoce el interior de Dios. Entonces, las lenguas son un lenguaje que solamente lo entiende el Espíritu Santo. Una persona que ora en lenguas, ora en misterios delante de Dios, ora cosas que en su sano juicio no le va a pedir a Dios. Nosotros somos intercesores. El ministerio de la intercesión es algo sobrenatural. Las personas que se entrenan en la intercesión terminan intercediendo por gente que ni siquiera conocen.
caras y rostros que el Espíritu Santo de Dios muestra, situaciones que el Espíritu Santo de Dios muestra. Yo no sé qué pasa, pero el Espíritu me llevó a orar por esa persona y comencé a orar y terminé llorando y terminé sudando por esa persona. ¿Qué fue? No sé. Y no lo voy a saber en esta tierra. No lo voy a saber. No voy a saber nunca qué fue. Pero yo, al someterme al Espíritu Santo, libré a esa alma de un peligro grande. Porque el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia y está buscando gente que ore. Eso es uno de los ministerios más poderosos que hay, pero desafortunadamente el más ignorado y despreciado. Porque nosotros creemos que hacemos más con nuestra fuerza que con nuestras rodillas, que con nuestro llanto a solas con Dios. No hay nada más poderoso que la intercesión. Y las lenguas nos ayudan en la intercesión. Las lenguas nos llevan a pedirle cosas a Dios y a declarar espiritualmente cosas que nosotros no podemos ni entender y por lo tanto no las podemos declarar porque no las conocemos y tampoco las podemos pedir porque tampoco las entendemos. Entonces, la ayuda del Espíritu Santo con las lenguas es una ayuda que tiene que ser valorada, que tiene que ser apreciada. Nosotros no podemos acercarnos a esos dones con esa espíritu sarcástico de burla, no, si no lo tienes y no lo entiendes, respeta eso, porque el mismo Jesús nos enseñó a respetar al Espíritu Santo cuando decía que toda blasfemia contra su persona sería perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería jamás perdonada. Y lo dijo en el contexto en que él, después de haberle sacado demonios a una persona, el fariseo dijo, este saca los demonios por el mismo poder de Belcebú, o sea, le atribuyó el poder del Espíritu Santo, se lo atribuyó, la obra del Espíritu Santo se la atribuyó a Satanás. Y después de eso fue que Jesús dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Entonces, nos hemos vuelto un poco arrogantes e irrespetuosos con estas cosas. Lo que usted no entienda ya, si usted a veces no le parece, usted ore, Señor, si eso no es tuyo, cierra esa boca. Si eso es de la carne, cierra esa boca. En el nombre de Jesús, Padre, esta es tu iglesia, esta es tu casa. Señor, que nadie diga algo que no es tu voluntad, que no haga. Y así, porque este es el reino de Dios y Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos une. No nos divide, nos une. Entonces, para hablar en lenguas, yo simplemente tengo que tener discernimiento. Oiga, yo hablo en lengua en mi casa y punto, se acabó. No voy a hacer a la gente como que, ay, ¿qué pasa? Que no sé qué, que no sé cuándo. Ahora, hablar en lenguas es, de alguna manera, darle libertad a lo que el Espíritu Santo quiere expresar. Entonces, en una congregación espiritual, usted puede quizás no alzar la voz, pero puede hablar en lenguas. Cuando yo siento el deseo de hablar en lenguas y estoy orando y entiendo que lo que estoy orando es la traducción o la interpretación de lo que estoy orando en lenguas, le doy cierta libertad a las lenguas, cierta libertad porque percibo que lo que estoy proclamando en la oración es la interpretación de lo que estoy diciendo yo. Pero repito, no podemos ni impedir, porque así dice, no impidan el hablar en lenguas, no lo impidan, pero hay que regularlo, hay que ordenarlo. No se trata de impedirlo, sino de coordinar las cosas para que todo sea decentemente y con orden. Bueno, hasta ahí, hasta el versículo 25. Y ahora en el versículo 26 hasta el 40 hay unas reglamentaciones. ¿Para qué? Para que el servicio sea ordenado. Pero antes de eso debemos recordar lo que les dije, que los servicios en ese tiempo no eran como estos. Que la iglesia fue desarrollando poco a poco una liturgia, es decir, un orden en el culto. Eso se fue desarrollando poco a poco. Yo creo que el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia para ir ordenando el culto como tal y ofrecerle a Dios algo ordenado, algo digno de un Dios que es un Dios de orden, un Dios de sabiduría, un Dios de paz, un Dios
ornamental. Cuando digo ornamental es porque el mismo Dios habla de la belleza de los pájaros, de las plantas, de los peces, del amanecer, del atardecer, y vemos que es un Dios que tiene una inclinación hacia el decoro, hacia la belleza, y por eso el apóstol Pablo habla del decoro, que cuando te vistas para el Señor, te vistas con decoro, que todas las cosas deben ser decorosas, que el hombre de Dios debe ser decoroso. Eso es una reglamentación porque es algo que conecta con la personalidad, con el carácter de Dios, con los atributos de Dios. Entonces, del versículo 25, el apóstol Pablo en adelante, del versículo 25 del capítulo 14, el apóstol Pablo comienza no, hay un error ahí, sí. Del 26, perdón, sí, del 26. Él comienza a hablar de la manera en cómo ellos se reúnen. En aquellos tiempos, las reuniones eran informales, como cuando yo te digo, vamos a la casa y vamos a orar, y comenzamos a charlar, y llegamos todos, y no sé qué, y comienzan no sé qué, y entonces comienzan a orar, y al comenzar a orar, y al cantar y al alabar a Dios, el Espíritu Santo se comienza a mover. Y como no existía un orden de culto, o sea, quién dirigía el culto, el grupo de la alabanza, el grupo de no sé qué, el grupo de los mujeres, eso no existía, sino que era así una manada de personas, entonces se manifestaban todos los dones. Y como era una iglesia con muchos dones, entonces comenzaban a profetizar, profetizaba uno, después profetizaba el otro, hablaba en lenguas uno, hablaba en lenguas otro, el otro tenía palabra de ciencia, el otro tenía palabra, el otro hacía milagros, sanaban a un enfermo por acá, libertaban a un endemoniado por acá. Conclusión, se volvía eso ¿qué? Un desorden. Y era de Dios, sí era de Dios, pero estaba desordenado. Era de Dios, pero estaba desordenado. Entonces el apóstol Pablo va a reglamentar eso aquí un poco, porque repito, esto no se reglamentó sino al cabo de muchísimos años que la iglesia ordena su culto. El versículo 26, Santi, hasta el 34. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo mejor 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ok, un momentico. Versículo 32 dice un principio, que es importante que lo entendamos. Dice el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no te lleva a ningún trance. El que lleva a una persona a un trance es el demonio. El Espíritu Santo respeta a la persona, respeta la personalidad de la persona y respeta la voluntad. La voluntad del ser humano es la dignidad del ser humano y Dios no viola la voluntad. Ojalá la violara, para que uno se levantara en la mañana y hubiese una fuerza que te impulsa a ponerte de rodillas a orar. ¿Cierto? Sería espectacular. O sea, que uno se levantara y ¡pum! Cayera de rodillas ahí a los pies y comenzara a fluir en oración así. Y eso, mejor dicho, subiera uno y bajara del cielo. No es así. No sucede así. No sucede. Y el Espíritu está ahí. El Espíritu está diciendo, niño, hay que orar. Niño, hay que orar. ¿Pero quién manda? ¿Él o tú? El Espíritu no te arrastra a orar. Tú decides obedecerlo. En tu raciocinio y en tu voluntad. Entonces eso de que es que no, yo comencé a gritar porque el espíritu me tomó y yo no supe más nada. No, eso es otro espíritu. Eso es otro espíritu. Esos son los espíritus en los trances, la medio cuando entra en trance y comienza a hacer así, comienza a gritar, eso es de los medios. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. Él pone la palabra para que tú la digas y tú puedes esperar y decir, voy a esperar. No es algo como, me llegó y yo comencé como una loca a profetizar. No, entonces tengamos mucho cuidado con eso porque allí fue donde despertamos la crítica de los otros bancos.
Cuando convertimos esto en un desorden, en una recocha, y nuestros cultos parecían una sesión de espiritismo. Yo no sé, no quiero decir los nombres de los concilios a donde yo muchas veces fui porque Dios me estaba llamando y me invitaban y yo iba porque yo sabía que Dios me llamaba. Pero yo veía así que la gente se revolcaba así como una culebra y gritaba y que la tomó el espíritu. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué espíritu? No, yo ese espíritu no lo quiero. Un espíritu así, no, feo, barro. Entonces, no, yo no puedo juzgar si era el Espíritu Santo o no, pero sí sé que hay un problema en que la persona no controla eso, pero la Biblia dice que lo debemos controlar. Debe haber un orden. Eso de que no, el Espíritu me tomó, yo grité como loca y salté y corrí como un trompo por toda la iglesia y me privé y convulsioné. Hermano, no sé, pero aquí dice que no. Aquí dice que se haga todo con decencia y con orden. Y ahí es donde los pentecostales pelearon con los más ortodoxos, no sé cómo clasificarlos porque ellos tienen también una cantidad de clasificaciones. Entonces hubo como un cisma, pero no fue por los dones del Espíritu Santo, sino por el mal uso que se le dio. En la emoción, o sea, es como todo, o sea, si yo soy una persona que me controlo, pero yo soy una persona que por ejemplo, cuando se murió mi mamá, pues a todo el mundo, pues, se murió mi mamá, sí, no, se murió mi mamá, y pues todos estábamos tristes, y pues uno lloraba, el otro no sé qué, pero entonces decían, ¿y ahora quién le va a decir a mi otra hermana, la mayor, la que no se controla, que mi mamá se murió? Y entonces todos se me quedaron mirando, pero ¿por qué yo? No, porque es que no, ella no se controla. No se controla, entonces ya todos sabíamos, todos estábamos llorando, ay, sí, todo estaba con la tragedia, pero ella no sabía. Y a ella nadie le quería decir, porque todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Entonces, así como ella es así, hay personas que tienen el Espíritu Santo y son así, no se controlan, pero no es el Espíritu Santo el que las está guiando, sino su falta de control. Cuando yo fui a contarle y yo llego, entonces, lo primero que pregunté a mi mamá y yo... bueno, Eugenia, comenzó a gritar igual, efectivamente. El dolor es igual, pero ella lo maneja así, yo lo manejo de otra manera. Ya, entonces hay personas que de pronto creen que son más sensibles, ella puede de pronto creer que ella la quería más y a ella le duele más. Pero no es así, no es así. Es un asunto de autocontrol, de la manera como reaccionamos a nuestras emociones. El Espíritu de Dios toca nuestras emociones. Hay personas que se privan, se desmayan con una mala noticia, ¡pum!, cayó al piso y se privó. Hay otras que quedan en shock, hay otras que parece que no les importara. No, son maneras de reaccionar. Hay gente que la atracan y se deja atracar. Hay gente que dicen, ay, pero ¿cómo se pone a pelear? Pero no es que ella sea bruta y diga, voy a pelear con el atracador. No, reacciona así y la pueden matar. Sí, son reacciones, entonces, pero las reacciones no son del Espíritu Santo. Uno de los frutos o una parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. La persona tiene el don de la ciencia, pero no tiene dominio propio. La persona habla en lenguas, pero no tiene dominio propio. La persona profetiza, tiene visiones, pero no tiene dominio propio. Entonces se forma un tierrero. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo eso. Sigue, Santi. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permitió hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo es, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ok, entonces ahí tenemos los dos versículos, 39 y 40, que resumen todo lo que él está tratando de decir.
No está diciendo que no se hable en lengua, no está diciendo que no haya profecía, está diciendo que hay que ordenar las cosas. Bueno, y con respecto al versículo de que las mujeres callen en las congregaciones, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Están hablando de mujeres que hablaban, no están hablando ni de predicadoras, ni de pastoras, ni de ningún tipo de ministerio. Están hablando de la costumbre que tenían las mujeres de hablar en la congregación, que por cierto es una mala costumbre, y en toda congregación eso es una mala costumbre, que las mujeres hablan. Ahora, ¿por qué dice las mujeres? Bueno, porque es que las mujeres realmente, si somos sinceras, tienen la tendencia a hablar más que los hombres, aunque hay una cantidad de hombres que hablan como unos cotorros, pero no es lo usual. Es muy común que la mujer hable, y dada el ordenamiento del culto, donde uno profetizaba, otro hablaba en lengua, otro sanaba a un enfermo, el otro sacaba un demonio, pues las mujeres aprovechaban y hablaban y preguntaban. Ojo, que el apóstol Pablo aquí no está hablando de los ministerios, está hablando del orden de las mujeres que se congregan en el culto. Porque hay veces que cogen las cosas, arman un tierrero y yo no veo cuál es el tierrero, yo no entiendo qué es lo que está diciendo. Que se callen las mujeres, sí, se tienen que callar. En una iglesia las mujeres deben estar calladas. ¿Y por qué le dicen a las mujeres y a los hombres no los mandan a callar? No, porque normalmente los hombres siempre están callados. Este es el problema de los hombres, que no hablan. Entonces, ¿cómo les más detrás que no hablan y los van a mandar a callar? Entonces, por supuesto, tienen que mandar a callar a las mujeres, que son las que siempre están hablando. Obvio, aquí no están hablando de ningún ministerio, hermanito. Y si usted ve eso, dígame en qué parte está. ¿En qué parte el apóstol Pablo está trascendiendo esto y llevándolo a otro lugar? En ninguna parte. Es más, en la segunda carta él vuelve a retomar el asunto de la profecía y habla, o no, acá también habla de la profecía y decía, toda mujer que ora o profetiza. ¿Qué significaba eso? Ora y profetiza. ¿En dónde? Pues en la congregación. Luego entonces sí hablaban. ¿Cuándo hablaban? Cuando te iban a profetizar. ¿Sí entienden? Él habla primero, todo hombre que ora y profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, ¿qué significa eso? Que los hombres en la iglesia de Corinto profetizaban. Pero que estaba mal que lo hicieran con la cabeza cubierta porque eran hombres. Eso es lo que está diciendo él. Y normalmente el hombre no se cubre la cabeza. ¿Por qué? Porque el hombre es el que está en autoridad. Pero él no está sancionando que el hombre profetice. Está sancionando cómo el hombre profetiza. Y luego le dice a las mujeres, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. O sea, afrenta al hombre, afrenta a su esposo, porque ella debe respetarlo y tener señal de autoridad frente a él. ¿Qué está sancionando? ¿Que la mujer ore o profetice? No, que la mujer se descubra la cabeza. Luego, en esa congregación las mujeres oraban y profetizaban. Así que no se está refiriendo a esas mujeres. Se está refiriendo a las que cotorreaban. A esas que cotorrean los domingos y que los ujieres los mandan a callar. Lo mismo. Por eso, por este versículo, es que aquí los ujieres mandan a callar a la gente. Porque el que está sentado tiene que estar callado, escuchando. Bueno, yo creo que eso no tiene una pelotera. De este capítulo han armado un tierrero. Yo no, pero ¿por qué no saben leer? ¿Por qué no forman tanto tierrero? Claro que se tienen que callar. Si aquí también las mandamos a callar. A veces son hombres, pero casi siempre son mujeres las que cotorrean en la iglesia y preguntan, y que no, lo que pasa es que no sé qué, no, pero lo que pasa es que esto, lo que pasa es que no se habla, en la congregación no se habla, se viene a adorar a Dios, se viene a escuchar la palabra o se viene a cantar, pero no se viene a charlar. A la salida hay cafetería, se toma un cafecito y habla con todo el mundo, pero en el culto no es para hablar. Ya, este es el orden del culto. No, que lo que pasa es que me dio, que no me dio. Hermana, cállese. Los ujieres tienen orden de mandar a callar a todo el mundo, sea mujer, sea hombre, pero casi siempre las que están hablando son mujeres. Casi siempre. Ya. Algunos no hablan, pero les suena el teléfono. Bueno. Eso también está muy mal. Bueno. Entonces, hermanos,
ya nos dicen eso. Yo creo que no, si podemos continuar, todavía tenemos un espacio. El orden del culto ya lo terminamos, ¿cierto? Del 26 al 40. Ahora pasemos a un capítulo todavía más importante, que es el capítulo de la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo va a hablar más de aquí él encontró esto como que él lo deja para de último, dejó esto para de último porque este es el problema doctrinal más grave que tiene la iglesia de Corinto. El problema doctrinal más grave que tiene, y lo dejó para de último para tratarlo con mucha profundidad y sobre todo para tratarlo de una manera muy sistemática, muy ordenada. Él trata este asunto de la resurrección de una manera increíble y es un pasaje que de verdad es uno de los pasajes más alentadores que hay de la Biblia, de las Escrituras. A mí me parece tan precioso, tan glorioso como él habla de la resurrección de los muertos. Y yo muchas veces me pregunto y le pregunto a los creyentes, ¿tú estás consciente de que la salvación implica que vas a resucitar de los muertos? O sea, no hay una noticia más gloriosa. Es que es un asunto de como yo me pregunto, pero es que ya entendiste. O sea, tú tienes claro que tú te vas a morir si es que te mueres, porque puede que venga Cristo y no nos muramos, que te vas a morir y te vas a levantar con tu propio cuerpo de la tumba. Tú a menudo piensas en esto, lo digo porque el cristianismo se ha vuelto tan utilitarista, tan pragmático. Es decir, el cristianismo es para algunos una religión que te devuelve a tu esposo, que te restaura el matrimonio, que le arregla la vida a tus hijos, que restaura tus finanzas. Pero ¿qué tal que en tu cristianismo no te devuelvan a tu esposo? No te restauren el matrimonio, no se arreglen tus hijos, no te devuelvan la platica que se perdió, porque realmente el cristianismo no es eso. Todo eso que acabo de decir son cosas accidentales que Dios nos regala a veces en oración, pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es perdón de pecados, vida eterna y vida eterna en la presencia de Dios, resurrección de los muertos. El cristianismo es la victoria sobre la muerte. Y yo veo a los cristianos que le tienen miedo a la muerte. Cuando la muerte es solamente el pasaje a la presencia del Señor y a la gloria. Es la extinción por completo del dolor, de la angustia, del sufrimiento. La muerte es la victoria final, es el paso a tú recibir todo lo que Cristo te ha dado. Y la pregunta es, yo reflexiono en esto, que este cuerpo no importa cómo esté, este cuerpo se va a levantar de los muertos. ¿Ustedes recuerdan a Job cuando no existía el Nuevo Testamento? ¿Ustedes recuerdan a Job cuando no existía el Nuevo Testamento, sino 3 amigos legalistas que lo acusaban? Y el hombre todo plagado, con su cuerpo todo llagado, se rascaba con un tiesto así. La mujer lo mandó a pasear. Los 3 amigos le decían, algún pecado oculto tú tienes. Dios no te ha castigado todavía todo lo que tú mereces. ¿Usted se imagina usted tirado así en la tierra rascándose y sus 3 mejores amigos argumentando que usted es un pecador, que usted se merece algo peor que eso? Hermano, y que usted de la nada, así de pronto diga, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me voy a levantar. Y dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios y lo veré con mis ojos, no lo verá otro por mí, yo mismo lo veré. Un hombre que está ya en su ruina total, de que ha perdido todo porque es que le han dicho que hasta es culpable, y está diciendo, mi Redentor vive, y aunque a mí me entierren en el polvo y aunque se deshaga mi piel, yo de nuevo voy a ver a Dios con cuerpo y con mis propios ojos.
Yo creo que esa es la verdad más poderosa del cristianismo, que nada más con esa sola verdad, cualquier cosa que nos pase en esta vida ya es poquito. O sea, nada más cuando usted se sienta a pensar que mientras toda la humanidad va a ser condenada, va a morir, va a quedarse en el pueblo, usted se va a levantar de nuevo. Así, se va a ver la cara y va a decir, soy yo, estoy vivo de nuevo, con un cuerpo que ya no se enferma, con un cuerpo que ya no se corrompe. Y la pregunta es, ¿usted sí cree en eso? Porque es que esa es la fe. Y hay gente que cree que Jesús lo puede ayudar a recuperar su dinero, a recuperar su marido, a recuperar su matrimonio, pero no lo puede resucitar de los muertos. Entonces no han creído de verdad en el Evangelio. Porque el centro del Evangelio no es las bendiciones de esta era, sino la resurrección de los muertos. Ese es el centro del Evangelio y la evidencia es la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 15, ahí como que de rapidez, y vamos del 1 al 8, Santi. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Okay. Algo que tenemos que recordar es que el Evangelio no es un sistema religioso y doctrinal. Repito, el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es un sistema doctrinal. El Evangelio es una noticia. El Evangelio es una noticia. Repito, el Evangelio es una noticia que cuando es creída produce salvación. Repito, el Evangelio no es una exposición doctrinal, no es una exposición teológica. El Evangelio no es un llamado a profesar una religión. El Evangelio no es un llamado a ingresar a un sistema religioso. El Evangelio es una noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que Jesús murió y resucitó. Es una noticia. Cuando la noticia es creída, esa noticia nos transforma. Y luego sí hay que estudiar la doctrina y hay que estudiar todos los atributos de Dios y todo eso, pero eso es después. Lo que salva es creer en una noticia. Una noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia es un informe que tiene que ver con un hecho histórico, con un acontecimiento, con algo que sucedió. Hermano, esto no es doctrina, esto no es religión. Religión es el Islam, religión son los mormones, religión son los testigos de Jehová, religión es el hinduismo, el budismo, el confucianismo. Todo eso son sistemas religiosos. El cristianismo no es una religión, es una noticia de un hecho, un evento, algo que sucedió en la historia. Si tú recibes la noticia y crees en la noticia va a transformar tu vida. Y luego tú vas a empezar a hablar de todas las implicaciones de esa noticia. Pero es una noticia. Es una noticia. No intentemos convertir el Evangelio en un tratado. No intentemos enredar la pita tanto, es una noticia, Jesús murió y resucitó. Una noticia es el informe de un hecho histórico, algo real, no es un concepto, no es una creencia, no es una nube ideológica, es un hecho histórico que cambió la historia de la humanidad, que dividió la historia en dos, la historia de un hombre que murió y resucitó y que es Dios hecho hombre. Ese es el centro del Evangelio.
Cuando las personas creen en ese evangelio, tienen un encuentro con Jesús resucitado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Se le apareció a Pedro, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 120, se le apareció a fulano. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan real, la resurrección de Cristo es tan real que todos ellos tuvieron una experiencia con Jesús resucitado. Ahora, nosotros de pronto no nos encontramos a Jesús en el camino como el apóstol Pablo y nos derribó a tierra. No. Pero todo aquel que ha creído en el evangelio tiene una experiencia con un Jesús resucitado real y verdadero. Una experiencia que no podemos transferir a nadie, desafortunadamente. Yo no puedo abrirle la cabeza a nadie y decirle, mira, yo descubrí que Jesucristo de verdad existe, que de verdad murió y de verdad resucitó, y te voy a entregar ese descubrimiento para que tú también creas en eso. Cuando yo digo que lo descubrí, significa que esa verdad llegó a mi vida de una manera clara y yo entendí que era real. O sea, que Jesucristo es real, que Jesucristo está vivo y que de una manera que no la puedo racionalmente explicar, está en medio de nosotros, me habla, me guía, me reprende, me castiga, me premia, me estimula, me consuela, porque Él en persona es real y verdadero. Entonces no solamente creo en la doctrina de la resurrección, sino que tengo comunión con Jesús y eso valida su resurrección. Es real. Esta mañana hablé con Él. Así de sencillo. Entonces, ¿yo cómo hago para que los demás tengan esa misma experiencia? No puedo, solamente doy la noticia. La noticia es que está vivo, la noticia es que resucitó, la noticia es que yo lo vi, la noticia es que esta mañana hablé con él. Como decían las mujeres que fueron, lo vimos, pero ¿cómo así que lo vieron? Lo vimos, está vivo. Entonces, ese es el evangelio. Así de simple, ¿sí? Comenta. Sí, claro, puedes comentar. Y yo iba a la iglesia y hablaba de la cruz y todo el mundo con la cruz, la sangre, la cruz. Yo no entendía nada, pero yo estaba ahí. Y es cierto que es una noticia, pero el proceso de muchas personas que vamos a la iglesia es lento, no algo progresivo. Entonces, yo entendí, yo le decía al Espíritu Santo, Señor, me está haciendo de lo que tanto hablan. No entendía el enfoque de lo que yo oía, yo no entendía, eso no me entraba en la cabeza. Y yo digo que eso es un proceso en la medida en que la persona va limpiándose. Y que va limpiándose de todo lo que trae el mundo, o de todas las creencias, o de todo lo que todas desde casa, porque todas mis casas son católicas. Y creo que eso es como un proceso de toda persona, que eso no depende de lo que estamos cristianos, ni siquiera de cuenta con las personas que se hacen por eso. Y no todos terminan obedeciendo. Y yo creo que después de que la persona se entrega, luego viene como una revelación, pero con toda la revelación, la persona no obedece. Sí, son procesos. Luego viene de la revelación como la sabiduría que a ellos te entra, como que el Espíritu Santo a que yo obedezca y pueda arrepentir. Okay. Yo creo que eso fue así fue mi vida. Ok, lo que pasa es que las experiencias no pueden ser estigmatizadas. ¿Es así o no es así? Porque realmente es algo que no sabemos. Pero yo lo que creo es que nunca sabemos exactamente el momento o el tiempo, pero creo que es el mismo Jesucristo, porque como el Evangelio es que Él resucitó, y es el mismo Jesucristo que viene a nosotros a manifestarse Él mismo, a autenticarse Él mismo. Y cuando eso sucede, pasamos del acercamiento religioso a una realidad donde se desmorona todo. Entonces, decir que de pronto que la culpa es de la iglesia, que la culpa es de los pastores o que de la culpa es que la persona no obedece, no sé decirlo. Yo recuerdo exactamente lo que me pasó el día en que yo me convertí. Y antes de eso había ido a muchas iglesias y había escuchado el evangelio, pero
repito, no era Cristo viniendo a mi vida. Ese día Cristo vino a mi vida. Lo que pasa es que como nos enredan tanto de que entrégale tu corazón, entonces nos embolatamos. Pero yo recuerdo claramente que Cristo vino a mi vida. Yo era experta en metafísica, tenía la cabeza... Yo no me fui limpiando, porque limpiar eso sería un proceso de muchísimos años. Yo no me fui limpiando de toda la mentira que creía, no me fui limpiando. Yo había ido muchas veces a la iglesia y yo percibía la metafísica, la religión, el catolicismo, todo como el mismo viaje, es un viaje así esotérico, chévere, me llamaba la atención y todo. Pero un día Jesús vino a mi vida y vino con la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. No estoy hablando ni del predicador, ni de la gente que estaba a mi alrededor. Estoy hablando de cómo esa frase me golpeó, porque esa frase, como para decirlo en términos un poco místicos, esa frase ya dejó de ser el contenido de la predicación y se convirtió en una palabra que él me estaba susurrando a mi mente. Y esa frase me derribó por completo en un instante. ¿Qué día, qué fecha fue? No sé. Conozco el año y conozco más o menos los meses, pero fue ese día. Yo regresé a mi casa y supe que el Señor Jesucristo me había hablado. Me había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me lo dijo porque yo ni tenía el camino, ni tenía la verdad, ni tenía la vida. Y me estaba diciendo: la vida soy yo, el camino soy yo, y la verdad soy yo, y tú no me tienes a mí. Y yo dije: nada de lo que tengo, en un instante, nada de lo que tengo, nada de lo que soy, nada de lo que he aprendido es verdad. Yo cogí una bolsa negra, cogí todos los libros de metafísica, los metí, los boté en la basura y agarré la Biblia y la empecé a leer. A mí no me dieron una cucharada para aquí, una cucharada para acá, ahora deja esto, ahora deja esto. Esa es mi experiencia. Decir que esa tiene que ser la experiencia de todos ustedes, no. Pero yo sé que la vida nos cambia cuando Cristo viene a nosotros, no cuando nosotros vamos a Él, porque nosotros nunca vamos a Él. Nosotros estamos pescando en ríos revueltos, o sea, estamos pescando en las iglesias. Esta es la iglesia de moda, aquí hacen milagros, vamos para allá. Esta es la iglesia de moda, el pastor está bueno, vamos para allá. Esta es la iglesia, así nos movemos. Aquí en esta iglesia hay un poco de hombres buenos, ay, yo voy a conseguir un hombre en esa iglesia. Ay, no sé qué, ay, yo voy a... Ustedes se ríen porque es verdad. Ustedes se ríen porque... Ay, pero si yo oía, salía el predicador y estaban 2 días adelante y como está de bueno el pastor. Dios mío, qué peligro con estas 2 mujeres, van a acabar con la iglesia. Y sucede lo contrario, los hombres también van a ver a qué boba encuentran, a qué boba embolatan, y así, y los otros van a buscar la plata, dicen: yo diezmo. Hay gente que diezma y no se ha convertido. Y dicen: no, yo siempre diezmo, es que yo desde que diezmo estoy millonario. No conocen al Señor, pero le funciona el diezmo y van allá. Y si no pueden ir, lo mandan. Entonces, hermanos, es Cristo que viene a nuestras vidas. Y entonces, si Él viene, porque si te dicen que alguien está vivo, pero tú nunca lo has visto. Pero si aquel que tú dices: ¿será que está vivo?, te llama y te habla, allá la cosa. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo: y luego se me apareció a mí, porque de otra manera, si no se me aparece, yo no les creo. Todos ellos decían que el tipo estaba vivo, y para mí eran un poco locos, yo los iba a meter presos. Pero un día, ese que ellos decían que estaba vivo, me salió en el camino, y no tuvo... Jesucristo le dio una clase: ve, niño, yo soy la resurrección y la vida, yo estuve muerto. Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Instantáneamente cayó en el piso. Y no le dijo: ay, ¿cómo así? A mí porque no me habían explicado que tú eras, pero en qué parte de la Biblia estás, pero ven acá, con todo lo que él sabía. No, tenía enfrente a Jesús, sin ninguna palabra: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cayó en el piso y no le preguntó: explícame. Le dijo: ¿qué quieres que yo haga? De ahora en adelante yo hago lo que tú dices. Ya. Una comprensión instantánea. ¿Por qué? Porque Jesús salió al encuentro. Y eso es lo que tenemos que bregar, o sea, en eso es lo que tenemos que orar, porque el que salva es Jesús, el que salva es Él. Entonces yo tengo que decir: Señor, revélate a esa persona. Yo no le puedo hacer entender que su vida está mal, solamente tú. Entonces, ¿cómo opera eso? Pues la única manera en que podemos operar en la salvación, en que podemos cooperar con la manifestación de Cristo a esa vida, es a través de la oración,
El Señor Jesucristo se está apareciendo ante musulmanes. Porque como a veces la iglesia no alcanza a llegar allá, entonces se le aparece a musulmanes. Vaya y escucha estos testimonios tan tremendos que hay. Que el Señor Jesús se les aparece. Claro, ellos han oído el Evangelio, escuchen. Ellos han oído el Evangelio, pero no lo han creído. Ojo con esto, porque Jesús no se aparece a alguien que no haya escuchado el Evangelio. Porque la salvación es a través de la fe, y la fe es por el oír y el oír el Evangelio, pero no lo han creído. Pero si esos tipos que han perseguido a los cristianos, los han torturado, de repente están en una cárcel, como uno que estaba en una cárcel y le dice, yo soy Jesús, nada más esa frase, quedan listos. Dice, el que están predicando todos estos cristianos es verdadero. Y así son todos, se les ha parecido Jesús. Ellos han negado el Evangelio, han negado a Cristo, se han levantado contra la iglesia. Y Dios continúa dándoles el mismo trato del apóstol Pablo. Espérate ahí, que el peor castigo que te voy a dar no es cobrarte toda la maldad que le has hecho a los creyentes. El peor castigo que te puedo dar, el apóstol Pablo, es que tú sepas que yo soy verdad y que a todas las personas que has maltratado, las has maltratado injustamente. Eso es peor. Eso es peor. No es que el apóstol Pablo dice que yo soy un abortivo. Le quedó tan clara esa lección. Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús el que tú persigues, no tuvo que haber nada. Fue la situación más humillante de su vida. El darse cuenta lo equivocado que ha estado, lo injusto que ha sido, lo malo que ha sido. Nada más con una frase, yo soy Jesús al que tú persigues. Lo derribó por completo. Y él por eso escribe. Yo soy como un abortivo, se me apareció a mí, al último de todos se me apareció a mí. Y fue la aparición de Jesús la que validó el Evangelio que él estaba combatiendo, porque él sí había escuchado el Evangelio, pero él combatía el Evangelio. Entonces, la resurrección es un punto neurálgico central del Evangelio o de la noticia del Evangelio.